Sean bienvenidos nuevamente. Esta es otra clase más de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a seguir realizando ejercicios de derivadas. Entonces vamos a realizar estos ejercicios ahora. Un ejercicio, pues, vamos a tomar uno de estos para poder derivar. Entonces vamos a comenzar por el ejercicio 5. Entonces, vamos a ver este ejercicio y después vamos a pasar a los siguientes. Entonces, este va a ser nuestro primer ejemplo, ejemplo 1 para la clase de hoy. Vamos a tomar este ejemplo y para poder solucionarlo, tenemos que tomar en cuenta las fórmulas que están en la presentación que yo les envié hace algunos días. Entonces, ahí van a poder ver cuáles son, bueno, las fórmulas que tenemos que utilizar. Como ejemplo 1, la función para este caso es y igual a e a la 5x y nos piden determinar d de y de dx. Entonces sería el problema y igual a e a la 5x. Vamos a ver aquí, e a la 5x. Y se nos pide determine d de y de dx. Entonces, ahí tenemos eso. Hay que determinar la derivada. Vamos con la solución. ¿Cómo sería la solución para este problema? Bueno, para solucionar este problema tenemos que irnos aquí, ¿verdad? Tenemos que irnos a la presentación donde tenemos una fórmula para la derivada de esta función. Aquí la vemos que es derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de este exponente, que es una función que depende de x. Entonces, aquí, según esa fórmula, por tanto, la derivada de y, de dx sería igual, entonces, en este caso, pues ahí lo tenemos que esto tiene mucho que ver con, vamos a ver, esta fórmula que nosotros acabamos de ver. Entonces aquí sería la derivada de esta función que es e a la 5x. Esto con respecto a x. Ahora, vamos a aplicar ese teorema. Entonces vamos a irnos acá y vamos a anotar el teorema aparte. Aquí a la par vamos a colocar el teorema. Entonces vamos a colocar aquí esto como solución. Y acá el teorema o la propiedad que vamos a necesitar, que para este caso es que vemos que la notación aquí se hace con esta notación de derivada, pero ya habíamos explicado que hay varias notaciones de derivadas. Entonces, podemos nosotros utilizar esta que estamos usando convenientemente para, pues, familiarizarnos con la forma alternativa en la que se podría escribir este teorema. Entonces, sería la derivada de e a la u con respecto a x. Obviamente sabemos que u es una función que depende de x, es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, eso nos dice este teorema y por tanto lo que vamos a hacer es aplicar este teorema. Entonces venimos y esto sería igual a lo siguiente. ¿Qué nos dice el teorema? Pues es e a la u, vemos, u en este caso es 5 veces x, entonces 5x, e a la 5x, y luego de eso tenemos que multiplicar por la derivada de este exponente, que para el caso es 5 veces x. Ahora, esta parte pues ya como que estamos familiarizados con la derivación de este tipo de problemas. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Pues lo que ha pasado en otros ejercicios, ¿verdad? Este 5 lo podemos sacar afuera porque es constante y acá me queda la derivada de x con respecto a x, cuyo valor ya, pues, ya es más que obvio, ya lo hemos calculado infinidad de veces, entonces acá este valor es 1, valor de esta derivada. Entonces me queda que esto es 1 y por supuesto este es 5, entonces me queda 5 por 1, que sería 5.
Entonces, al final, esta derivada me da como resultado 5 veces e a la 5x. Y ese sería el valor de esta derivada. Entonces, ahí lo tenemos. Esa sería la derivada. Bueno, obviamente aquí hay muchas propiedades que estamos utilizando que en este momento no enfatizamos tanto porque en su momento pues le dimos mucha importancia y para este instante ya las conocemos y estamos bien familiarizados con ellas. Entonces por eso hay cositas que vamos obviando en este instante, ¿verdad? Como de dónde sabemos que esto es igual a 1, eso ya es algo que se explicó en clases anteriores con mucho detalle y en muchas ocasiones. Entonces aquí vamos a estar dejando de copiar esos teoremas aquí a la par para poder pues familiarizarnos con otros y siempre recordando las clases anteriores, siempre, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Ese era este primer ejemplo, como pueden ver es uno de los ejemplos más sencillos que tenemos. Entonces, esta parte no es tan problemática. Vamos a ver que no tenemos tanto problema con esto, solamente de aplicar las fórmulas. Y pues para eso hay que aprendernos, la verdad, hay que saber qué fórmula aplicar y qué propiedades tiene. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro problema. No sé, creo que alguien encendió su micrófono, no sé si quiere participar. Lo siento, se me activó solo, lo siento. Ah, bien, bien, no hay problema. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a hacer otro de estos ejercicios para irnos familiarizando con este tipo de funciones, o mejor dicho, con la derivada de este tipo de funciones. Estamos viendo las derivadas de funciones exponenciales naturales, entonces podemos seleccionar alguna de estas para poder pues resolverlo. Recordemos que nos piden la derivada, entonces por ejemplo, podemos tomar para variar un poco la parte trigonométrica, donde tenemos un exponente que es trigonométrico, que es el caso de, bueno, aquí hay varios ejercicios que tienen esa particularidad, como lo es el ejercicio 9 y el ejercicio 10. Entonces, vamos a seleccionar uno de estos dos, el 10, y este sería nuestro segundo ejemplo para resolver el día de hoy. Entonces, ejemplo 2, tendríamos para este la siguiente función, sería y igual a e a la 2 seno de 3x. Entonces tengo y igual a e a la 2 seno de 3 veces x. Y como siempre el enunciado es el mismo. Encuentre d de y, d de x, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar la derivada aquí. Eso es lo que pues estamos buscando. Buscar d de y, d de x. Y ahora, ¿qué hacemos en la solución? Bueno, aquí sería la solución. Venimos y sería la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de, bueno, este lado de la función que es e a la 2 seno de 3x. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora sí hay que aplicar la fórmula que conocemos, fórmula que vamos a escribir en este instante. Entonces esta fórmula es la misma, ¿verdad? Vamos a cambiar la notación como siempre. Entonces aquí me quedaría la derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la fórmula. Entonces vamos a utilizarla en este instante. ¿Cómo sería aquí? Entonces acá sería escribir esta misma función e a la u, que en este caso u es 2 veces seno de 3x. Y ahora tenemos que multiplicar esto por la derivada de esta expresión o de esto que tenemos en el exponente, que es de este exponente que es 2 veces seno de 3x. Ahora vamos a derivar esto con respecto a la variable x. Y ahora podemos aplicar propiedades, ¿cierto? Sacar ese 2 hacia afuera porque es una constante, entonces lo puedo sacar afuera. Me queda esto así, 2 veces seno de 3x.
y acá por la derivada del seno de 3x con respecto a x. Ahora, la derivada del seno ya la conocemos. La derivada del seno es coseno. Entonces aquí se vuelve fácil encontrar esa derivada. Me quedaría 2 veces e a la seno de 3x por la derivada del seno es coseno de 3x. Y luego tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro o la derivada del ángulo, que en este caso el ángulo de esto es 3x. Ahora, sabemos que esto, pues ya, pues omitiendo algunos pasos ahí que no son tan necesarios allá en este punto, la derivada de esto va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque pues podemos sacar el 3 afuera y la derivada de x es 1. Entonces me quedaría 3 por 1, que es 3. Bueno, entonces de ahí 3 por 2 es 6. Me quedaría 6 e a la 2 seno de 3 veces x por el coseno de 3 veces x. Y esta de acá sería la derivada para esta función. Entonces ahí tenemos la derivada y este sería el resultado que estábamos buscando. Entonces ahí lo tenemos. Ya encontramos la derivada. Como podemos ver, ya aquí nace una combinación o un problema que combina lo que son las derivadas trigonométricas con las derivadas pues también algebraicas, porque tenemos un ángulo acá que es un polinomio. Bueno, de hecho es un monomio, ¿verdad? Es un monomio. Y además de eso, de solo tener un solo término, es un término pues que tiene una variable, que en este caso es lineal. Tenemos una función aquí trigonométrica y además tenemos este exponencial natural. Entonces tenemos ahí una gran combinación, ¿verdad? Entonces en este tipo de problemas de derivadas suelen haber ese tipo de combinaciones, ¿verdad? Donde tenemos que aplicar varias fórmulas, varios teoremas al mismo tiempo para poder encontrar la solución que deseamos. Entonces eso es lo que hay que rescatar de este problema, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver qué otro ejemplo podemos abordar. Por ejemplo, tenemos, ya vimos una exponencial natural combinada con una trigonométrica. También puede ser que se dé el caso de que sea el producto de una exponencial por una trigonométrica. Entonces, este también es un caso importante, un caso interesante. También vemos casos como una exponencial natural entre una algebraica. Vemos pues una exponencial elevada a una exponencial. Entonces estamos viendo una gran variedad de casos aquí que se pueden dar. Vamos a resolver entonces una para esta de acá, donde vamos a tener que utilizar la derivada de funciones trigonométricas, la fórmula que tenemos para derivadas de exponenciales naturales, y además de eso el teorema que tenemos para el producto de funciones, para la derivada del producto de funciones. Entonces vamos a ver que efectivamente en el ejemplo 3 vamos a aplicar muchos de los teoremas que conocemos. Entonces cada vez vamos viendo que cada tema va arrastrando todos los temas anteriores. Entonces es muy importante que manejemos los temas anteriores en este caso. Así que tenemos y igual a e a la x por el seno de e a la x. Entonces este es el ángulo que tenemos aquí. Este de aquí es el ángulo. Y pediremos calcule la derivada, ¿cierto? Entonces, la derivada es lo que estamos pidiendo. Ahora, para la solución, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos con la solución. Necesitamos la derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Esto sería igual a la derivada de e a la x por, permítanme acá, e a la x por el seno de e a la x. Entonces aquí es por el seno de e a la x. Ahora aquí tenemos un producto. Eso hay que notar. Hay un producto
Entonces, según la regla del producto, ¿cuál sería la derivada aquí? Según la regla del producto es, acordémonos, es la derivada del primero. Entonces sería, aquí vamos a colocar entre corchetes para no confundirnos, la derivada del primero, que la primera función es e a la x. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si lo colocamos. La derivada de e a la x con respecto a x ahora, la derivada del primero por el segundo, que en este caso el segundo es seno de x, más, perdón, seno de e a la x, ¿cierto? E a la x es el ángulo. Seno de e a la x, más la derivada del, en este caso sería del segundo. Creo que no me va a quedar espacio aquí con esta cuestión que tenemos ahí. Ahora sí. Acá sería, también utilizamos los corchetes para indicar que solo estamos calculando la derivada de esto. Aquí sería la derivada de la función seno de e a la x con respecto a x por el segundo, que en este caso el segundo es e a la x. Entonces acá utilizamos lo que es la derivada del producto, ¿cierto? La que teníamos, que cuando tenemos, por ejemplo, h de x por g de x, tenemos este producto y calculamos la derivada de esto. Entonces la derivada de esto es igual a la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces eso es lo que tenemos. Así que aplicando este teorema, obtuvimos esto que estamos viendo aquí. Ahora, luego de ello, hay que recordar quién es la derivada de e a la x. Bueno, recordemos, la derivada, en este caso, la derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Bien, entonces aplicando esta fórmula que estamos viendo aquí, esta que acabamos de escribir, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que esto que estamos o que tenemos acá sería e a la u, e a la x, por la derivada de x con respecto a x. Esto multiplicando al seno de e a la x. Bien, más aquí tenemos la derivada del seno, ¿cierto? Entonces la derivada del seno es coseno de e a la x por la derivada del ángulo, que la derivada en este caso del ángulo es e a la x. Por e a la x, ¿cierto? Ahora, hay que notar aquí que la derivada aquí de esto es 1, ya lo sabemos. Entonces, esta derivada de acá va a ser igual a 1. Ya lo hemos hecho antes, entonces ya sabemos que ese va a ser el resultado. Siendo así entonces que este resultado sería e a la x por 1. E a la x por 1 pues sigue siendo e a la x. Entonces acá sería e a la x por el seno de e a la x. Ahora, para esta parte de aquí, sabemos que aquí ya hicimos el cálculo. La derivada de e a la x ya la calculamos y sabemos que es igual a e a la x. Entonces aquí esto sería esto multiplicado por e a la x y acá tenemos también e a la x. Ahora, por propiedad, aquí pues podemos sumar estos exponentes porque tenemos la misma base. Entonces me quedaría e a la x, seno de e a la x, más e a la 2x, se suman los exponentes porque tiene misma base, por el coseno de e a la x. Y ahí tenemos pues el resultado de la derivada. Este sería el resultado que obtendríamos. Entonces es como que pues la aplicación de muchos de estos
bueno, de estos teoremas que hemos visto. Ahora vamos con otro problema. Los otros también son como, si pueden ver, aplicaciones de, pues, propiedades y teoremas que ya conocemos. Ahora, me gusta mucho el problema 16, porque aquí podemos aprovechar las propiedades del logaritmo. Entonces, en la clase anterior vimos que las propiedades del logaritmo son muy importantes porque se pueden aprovechar para minimizar mucho el trabajo que se tiene que realizar en la resolución de algún tipo de ejercicio que incluye esto de calcular la derivada. Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Bueno, miren que este logaritmo de acá, si nosotros derivamos, según la fórmula del logaritmo, sería la derivada de esto es 1 entre el argumento, ¿verdad? Que tenemos aquí, este sería el argumento del logaritmo, por la derivada de lo que está aquí adentro, que lo que está aquí adentro es esto que estamos observando acá. Ahora, ¿qué pasa con esto que está aquí adentro? Bueno, es bien sencillo, muchachos. Lo que sucede aquí es que esta es una fracción, es una función racional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a tener que aplicar la ley del cociente o la propiedad del cociente de la derivada, ¿verdad? La derivada del cociente. Entonces, la derivada del cociente, ¿qué va a pasar aquí con eso de la derivada del cociente? Nos va a quedar algo bien extenso porque va a ser la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Entonces, ese es el teorema que nosotros tenemos. Ahora, pero gracias a las propiedades del logaritmo, nosotros podemos aquí aprovechar esto para minimizar este trabajo que vamos a tener que realizar. Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a verlo inmediatamente. Sería nuestro ejemplo 4. De este modo, vamos a ver que estas propiedades nos ayudan a ahorrar mucho trabajo al momento de hacer estos cálculos. Entonces, hay muchos caminos, pero uno tiene que siempre esmerarse por conseguir el camino más eficiente, el más corto, que nos permite llegar al resultado que estamos buscando. Entonces, aquí sería logaritmo natural de, y acá es e a la 4x menos 1 sobre, y acá tendríamos en el denominador e a la 4x más 1. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, calcule o encuentre d de y, d de x. Entonces, eso es lo que se nos pide. Vamos con la solución. Ahora, la solución acá parece complicada, parece un poquito extenso el problema, parece que nos va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, esta propiedad que vamos a utilizar a continuación nos va a ahorrar mucho trabajo. Entonces van a ver que se va a hacer un poco más sencillo. Entonces, tengo el logaritmo natural de e a la 4x menos 1 y esto dividido sobre e a la 4x más 1, ¿cierto? Entonces, acá en el denominador tengo e a la 4x más 1. Ahora, ¿qué hago? Aprovechando estas propiedades, hago lo siguiente. Sería logaritmo natural de e a la 4x menos 1 menos logaritmo natural de e a la 4x más 1. Y ahora es mucho más fácil derivar esto de aquí que esto de acá. ¿Por qué? Por lo que les expliqué anteriormente. Si yo derivo esta función, tengo que derivar lo que está dentro. Y lo que está dentro, pues es un cociente, entonces tengo que aplicar la derivada del cociente, que se vuelve mucho más trabajoso. Cosa que nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, aprovecho esta propiedad que tienen los logaritmos, que a continuación la vamos a escribir aquí a la par para que no nos perdamos, ¿verdad? La propiedad nos dice lo siguiente, la propiedad, bueno, la voy a escribir mejor aquí. La propiedad me dice, bien, si usted tiene logaritmo natural de A sobre B, esto es igual al logaritmo natural. Ojo, que no solamente aplica para el logaritmo natural, ¿verdad? Sino que para el logaritmo de cualquier base, pero como estamos trabajando en particular con el logaritmo natural, estamos usando
pues ese mismo logaritmo para describir la propiedad. Entonces sería logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, esta es la propiedad. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar a ambos lados. Entonces, calculemos la derivada a ambos lados de la función. Entonces, venimos y tenemos, pues, esta función de acá, y igual a esto de aquí. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada a ambos lados de la función. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decir, bien, entonces ahora calculamos la derivada para ver qué resultado nos da. Vamos a ver un poquito acá para que lo podamos escribir. Bueno, ahora sí, voy a calcular la derivada con respecto a x, ¿cierto? Entonces aquí la derivada de y con respecto a x. Y por otro lado acá voy a aplicar la derivada también. Entonces sería la derivada de todo esto con respecto a x. Ahora aprovecho la propiedad de linealidad de la derivada para distribuirla, ¿cierto? La distribuyo entre cada término. Y luego de hacer esa distribución nos quedaría lo siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada del logaritmo natural de e a la 4 veces x menos 1 con respecto a x menos la derivada del logaritmo natural de e a la 4x más 1. Acá esto con respecto a x, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es igual a 1 sobre el argumento. El argumento en este caso es e a la 4x menos 1. Ahora, esto hay que multiplicarlo por la derivada del argumento. Entonces, a esto multiplicado por la derivada de e a la 4x menos 1. Nuevamente aquí vamos a aprovechar la propiedad de linealidad, pero antes vamos a ver que aquí también sería 1 entre el argumento. Entonces el argumento para este caso es e a la 4x más 1. Un poco distinto, ¿verdad? Por la derivada de e a la 4x más 1. Acá esto con respecto a x. Bien, ahora aquí aplicamos la propiedad de linealidad, aunque ya estamos viendo que vamos a tener aquí la derivada de una constante, que eso es igual a 0. Aquí voy a tener la derivada de esto. Acá también, la derivada de una constante que va a ser igual a 0. Entonces vamos a continuar. Aquí me quedaría lo siguiente. Me queda pues 1 sobre e a la 4x menos 1, si mal no recuerdo. Acá bueno, aquí sería la derivada de e a la 4x con respecto a x. Permítanme aquí, voy a ver si puedo dibujar bien. Menos la derivada de 1 con respecto a x. Esto está multiplicando esta expresión. Y ahora menos 1 sobre e a la 4x más 1. Ahora esto lo multiplico por la derivada de e a la 4x con respecto a x
más la derivada de 1 con respecto a x. Ahora, todos estamos de acuerdo en que la derivada de una constante es igual a 0. Ya eso es un teorema que vimos en clases anteriores. Entonces, este resultado de acá va a ser igual a 0. Y también este de acá va a ser igual a 0. Entonces acá esto será 0. Ahora, lo que nos va a interesar es la derivada de esto, cuya fórmula pues ya acabamos de mencionar al inicio de la clase. Entonces acá me queda 1 sobre, vamos a ver acá, 1 sobre e a la 4x menos 1. Y la derivada de esto es e a la 4x por la derivada de 4x con respecto a x. Menos, acá tenemos esto de acá, 1 sobre e a la 4x más 1 por la derivada, bueno, aquí sería e a la 4x también, por la derivada de 4x con respecto a x. Bueno, ahora la derivada de esto ya sabemos que pues la derivada de x es 1, entonces acá esto es igual a 4, ¿cierto? Porque sería 4 por 1. Entonces aquí la derivada de esto es 4 y la derivada de esto también es lo mismo, es 4. Entonces ahora el resultado acá va a ser igual a 4 por e a la 4x. Y acá en el denominador nos va a quedar e a la 4x menos 1. Menos, acá me queda también 4 veces e a la 4x sobre e a la 4x más 1. Acá me queda e a la 4x más 1. Y este sería el resultado que estábamos buscando. Esta es la derivada. Entonces vamos a decir, por tanto, d de y, d de x, sería igual a, podemos factorizar aquí, ¿verdad? Podemos factorizar esta expresión, pero también podemos dejarla ahí. No hay ningún problema que la factoricemos o la dejemos ahí. Entonces, en este caso, la voy a dejar ahí. Y acá me quedaría e a la 4x menos 1 menos, acá tengo e a la 4x sobre e a la 4x más 1. Entonces ahí me queda. Ese sería el resultado. Entonces ahí lo tenemos. Ese sería el resultado que estábamos buscando. Vemos que es un poquito más sencillo o aplicando esta propiedad de los logaritmos. Si no la hubiéramos aplicado, pues el proceso que tendríamos que llegar a que realizar para solucionar este problema hubiera sido un poco más tedioso porque tendríamos que haber utilizado la regla del cociente. Entonces, o la regla de la derivada del cociente. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con esta propiedad. Ahora, vamos con diferenciación implícita. ¿Cómo vamos a calcular esto de la diferenciación implícita? Vamos a seleccionar uno de estos problemas para poder aplicar esto de diferenciación implícita nuevamente. Entonces, vamos a ver con cuál podemos comenzar. Vamos con el 21 para poder ilustrar cómo se utilizaría aquí. Entonces, vamos con el ejemplo 5. En este caso tenemos la función e a la x más e a la y igual a e a la x más y. Entonces, eso es lo que tenemos. Nos dice, calcule d de y, d de x mediante diferenciación implícita.
calcule d de y, d de x, mediante diferenciación implícita. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos con la solución. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos esto que bueno, estamos viendo ahí. Entonces tenemos e a la x más e a la y igual a e a la x más y, ¿cierto? Entonces aquí esto igual a e a la x más y. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la derivada a ambos lados con respecto a x, ¿cierto? Entonces, aquí derivo con respecto a x, este lado de acá. Y también aquí voy a derivar con respecto a x, esta función de aquí. Entonces, vamos a ver. En esta función, vamos a derivarla con respecto a x. Ahora, tengo que aplicar, bueno, la propiedad de linealidad aquí para que se distribuya, ¿cierto? Queda acá distribuido. Entonces, distribuyo la derivada. Luego me quedaría la derivada de e a la x con respecto a x, ¿cierto? Entonces me queda la derivada de e a la x con respecto a x más la derivada de e a la y con respecto a x también igual, bueno, aquí no la voy a cambiar para que apliquemos la fórmula de un solo. Entonces aquí sería la derivada de a la x más y con respecto a x. Entonces me queda ahí. Ahora, vamos a aplicar la fórmula para este caso, que es bueno, la derivada de una función exponencial, que nosotros sabemos que la derivada de la función e a la u, donde u es una función que depende de x, ¿cierto? Con respecto a x, es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, esto lo sabemos. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, según la fórmula, esto sería colocar aquí de nuevo e a la x y ahora voy a derivar el exponente con respecto a la variable x. Entonces, esto sería esto de acá. Ahora, voy viendo un patrón, ¿verdad? Algo que es bien simple de ver. Bueno, yo ya sé que la derivada de esto va a ser 1. Entonces, aquí hay muchos libros donde ya lo hacen directo, ¿cierto? No aplican esta fórmula así y dicen, ah, bueno, omiten esta parte porque dicen, yo sé que la derivada de x es 1, entonces si yo coloco acá d de x que voy a derivar esto, pues es como, está de más, porque yo ya sé que la derivada es 1. Entonces, hay algunos libros donde les dicen ya de un solo, la derivada de a la x con respecto a x es igual a la x, sin necesidad ya de colocar esto de acá, ¿verdad? Porque ya se sabe que la derivada de esto es 1. Entonces, eso es lo que sucede en varios textos. Pero nosotros, por la formalidad de para hacer la fórmula, por la formalidad, vamos a hacer esto. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual vamos a dejar de hacer esto y vamos a decir, ah, la derivada de a la x es e a la x. Entonces, va a llegar un momento para avisarles que vamos a dejar de hacer esto, de sacar todos estos cálculos, ¿verdad? Que pues se vuelven como innecesarios una vez ya nos familiarizamos con este tipo de funciones. Entonces, luego, aquí sí, esto sería e a la y acá tendríamos que derivar el exponente con respecto a la variable x. Entonces, y esto sería igual a también lo mismo, e a la x más y. Y acá tendríamos que multiplicar por la derivada del exponente, que en este caso es x más y.
Entonces ahí me queda. Aquí puedo distribuir, ¿cierto? Por propiedad de linealidad, distribuyo y me quedaría lo siguiente. Entonces me queda, pues aquí por un lado me queda e a la x por 1, que es e a la x, ¿cierto? E a la x por 1 es e a la x, más e a la y, d de y, d de x, sin ningún problema, igual a e a la x más y, que multiplica en este caso a la derivada de x con respecto a la derivada de x aquí, más la derivada de y con respecto a x. Bueno, ahí lo tenemos. Obviamente ya sabemos cuál es el resultado de esta de acá. Ya sabemos que es 1. Entonces eso pues ya se ve. Entonces esto es 1. Me quedaría por tanto al final, bueno, no me queda espacio, pero acá sería e a la x más e a la y, d de y, d de x. D de y, d de x. Vamos a ver, ya cuesta dibujar. De y de x igual a e a la x más y multiplicado por, y acá tendríamos, aquí decíamos que este era 1 más d de y d de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que queremos encontrar, según nos decía el problema, es la derivada de y con respecto a x. Entonces, acá vemos que tenemos d de y de x, d de y de x. Entonces, lo que conviene hacer aquí es despejar para d de y de x. Entonces vamos a hacer eso, pero antes vamos a distribuir esto por acá. Entonces me queda distribuido eso y me quedaría e a la x más e a la y, d de y, d de x, igual a e a la x más y por, bueno, más, aquí lo distribuimos, ¿verdad? Esto sería por 1 y acá sería e a la x más y por d de y, d de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? De un lado vamos a dejar a las variables que están acompañadas por esa expresión que dice d de y de x. Y del otro vamos a dejar a las variables que pues no están acompañadas por, o a las expresiones, mejor dicho, que no están acompañadas por esa d de y de x. Entonces, esto de acá los colocamos en un solo lugar. Me quedaría e a la y, d de y, d de x, menos esto de acá, a la x más y, d de y, d de x, igual a, bueno, acá me queda e a la x más y, menos e a la x. ¿Qué hicimos aquí? Aquí mandamos este al otro lado a restar, por eso me pasa negativo, lo mando aquí con signo negativo, cambia negativo, y este lo mando también para este otro lado con signo negativo, entonces por eso me queda así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar el d de y d de x. Entonces, lo factorizamos aquí, d de y d de x, igual a esto de acá, e a la x más y, menos e a la x. Obviamente acá vemos que podemos también factorizar el e a la x, pero bueno, esa es una cuestión que puede ser pues, omitida o podemos dejarlo así como de esta forma o podemos factorizarlo para que sea más elegante, ¿verdad? Que sea mucho mejor, más bonito. Entonces venimos acá y me queda esto e a la x más y, acá menos e a la x, y aquí mando a dividir esta expresión. Mandamos a dividir y después que mando a dividir, veo que acá esto es e a la y menos e a la x más y. Ahora, esta parte de acá todavía puede ser, aquí podemos factorizar, por ejemplo, e a la x y nos quedaría e a la y menos 1
Y por otro lado, acá podríamos factorizar e a la y. Entonces me quedaría aquí e a la y por 1 menos e a la x. Entonces podemos hacer esa factorización y me quedaría así un poquito más elegante, ¿verdad? Un poco más bonita la expresión. Pero bueno, si ustedes llegan acá o le gustan factorizar, pues ya han encontrado el problema. Lo único es que la expresión pues se escribe de forma distinta, pero son la misma cosa, ¿verdad? Son la misma cosa, nada más que aquí factorizamos. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer para este problema, como podemos ver. Entonces, eso es lo que sucede, la forma en que se resolvería este problema. Y hasta acá terminaría este problema. Como podemos ver, muy interesante, ¿verdad? Bueno, ahora continuemos. Bueno, hicimos esos problemitas, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quisiera que, ahora vienen problemas relacionados con integración. Esos problemas no nos van a interesar en este parcial. La integral no nos interesa para este parcial. Entonces vamos a por lo menos iniciar un problema de la otra sección, que es cuando tenemos pues bases distintas. Y quisiera decirles que aquí, pues a mí en lo particular, cuando yo llevé la clase no me gustaba aprenderme la fórmula para esta parte, ¿verdad? Esta fórmula a mí me parecía un poco complicada de aprender. Entonces yo hacía este problema de una forma distinta sin necesidad de aprenderme la fórmula. Les voy a mostrar cómo es que yo lo hacía para que ustedes pues se vayan guiando por esa forma. Si les gusta, pues pueden usarla. Si no les gusta, pues ahí está la fórmula. Cualquiera de las dos pues es válida y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos con el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo, vamos a ver, ejemplo 2, creo que es el 5. No, el ejemplo 6. Vamos con el ejemplo 6, entonces. Ejemplo 6. Bien, vamos a hacer este ejemplo con este primero, que es f de x igual a 3 a la 5x. Entonces decimos que el problema es f de x igual a 3 a la 5x y se nos pide calcule la primera derivada. Entonces vamos ahora con la solución. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Por simplicidad, ¿verdad? Que yo lo hacía así, por manera más simple. En vez de llamarle f de x, ¿qué tal si le ponemos otro nombre un poco más corto, más cómodo? Por ejemplo, y. Entonces, yo decimos, sea y igual a 3 elevado a la 5x. Bueno, entonces, de ahí, ¿qué hacíamos o qué hacía yo para poder hacer esto? Para poder hacer esto de una forma un tanto más sencilla. Pues yo aprovechaba unas propiedades que tienen los logaritmos. Entonces yo decía, bien, entonces yo tengo esto de acá, ¿verdad? Y igual a 3 a la 5x. Después yo decía, bien, tengo y igual a 3 elevado a la 5 veces x. Bueno, entonces, ¿qué tal si le aplicamos logaritmo natural a ambos lados? Aplico logaritmo natural aquí. Aplico logaritmo natural por acá también. Sí, estamos bien. Entonces ahora tendría logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de 3 elevado a la 5x. Sí, no hay problema. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa?
aprovecho las propiedades de los logaritmos naturales y yo saco este 5 aquí afuera y me queda 5, me queda esto igual a 5 veces x por el logaritmo natural de 3. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, aplicamos una propiedad de los logaritmos que es la siguiente. Cuando ustedes tienen logaritmo natural de a elevado a la b, esto es igual a, puedo sacar este exponente afuera y me queda acá el logaritmo natural de a, de la base, ¿cierto? Entonces aquí lo que hice fue aplicar esa propiedad. Ahora, luego de aplicar esa propiedad, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar a ambos lados. Entonces derivo aquí con respecto a x y también derivo acá con respecto a x. Entonces, la derivada de y, del logaritmo natural de y, yo ya sé que sería 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. O en otras palabras, hay notaciones mucho más sencillas, mucho más simples que dicen y'. Entonces, y' es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, es exactamente lo mismo. Entonces, hay ocasiones en las cuales, bueno, yo cuando estaba en el curso, me gustaba más usar esta notación porque es más fácil, porque ustedes pues pueden colocar aquí, por ejemplo, y' sobre y no hay problema. Ya se ve un poco más sencillo, ¿verdad? Mucho más práctico, mucho más simple, mucho más fácil de manejar. Entonces, yo lo prefería así, pero si ustedes pues lo quieren manejar de esta manera también es posible, ¿verdad? Hacerlo 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Bien, luego esto es igual a este logaritmo natural de 3 y este 5 es una constante, entonces sería 5 y el logaritmo natural de 3 lo saco afuera. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 3 es un número. Métalo en la calculadora y van a ver que es un número. O sea, este de acá es una constante, no es variable ni nada por el estilo. Este 5 también es un número. Entonces, por propiedad, nosotros podemos sacar todos los números o todas las constantes afuera, quedando acá solamente la variable, que en este caso solamente es x. Bien, obviamente, este es fácil, ¿verdad? Fácil de calcular. La derivada de esto es 1. Entonces me quedaría esto de acá igual a 1. Y acá, por si no lo recuerdan, la propiedad es que cuando nosotros tenemos h de x igual a c por f de x, entonces resulta que h' de x, así está en el libro, así está en las diapositivas y en el libro, ¿verdad? Igual a c por la derivada de x. Eso quiere decir que puedo sacar la constante afuera de la derivada sin ningún problema. Entonces eso es lo que hicimos aquí. Bueno, ahora no me queda espacio, pero vamos a ver lo siguiente. Yo aquí tengo dividiendo a esta y, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es mandar acá a multiplicar esta y. Entonces, acá está en el denominador, lo mando aquí al numerador. Entonces, lo voy a mandar. Vamos a ver. Lo mando aquí al numerador. Entonces, eso voy a hacer. Esta y la mando al numerador y me quedaría luego que d de y, d de x es igual a 5 veces logaritmo natural de 3. Ya sabíamos que la derivada de esto, bueno, la derivada de esto que encontramos aquí es 1, entonces 1 por este número sigue siendo 1. Y acá, pues, para no confundirnos, voy a colocar de nuevo este 1 sobre y. Entonces, aquí me queda esto, 1 por esta expresión sigue siendo 1. Me va a quedar luego d de y, d de x igual a 5 veces logaritmo natural de 3 por y. Ahora, esto de acá, esta y, hay que recordar quién era y al principio. Pues y era igual
o es igual a 3 elevado a las 5 veces x. ¿Por qué? Bueno, aquí lo definimos al principio, sea y igual a 3 elevado a las 5 veces x. Entonces, y es esto, ¿sí? 3 a las 5 veces x. Y por eso es que acá lo colocamos así. Y es eso de ahí, justamente eso es. Entonces, resulta que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 veces logaritmo natural de 3 por y, donde y va a ser, o donde y es 3 elevado a las 5 veces x. Entonces, ahí lo tenemos. Ese sería el resultado. Y también si nosotros aplicamos la fórmula, ese también sería el resultado. Entonces, este de acá es el resultado que estábamos buscando. Es la derivada que queríamos encontrar. Por otro lado, si aplican la fórmula, por otro lado, si aplicamos la fórmula que nos dice que sería esto igual a, pues, logaritmo natural de a, que en este caso es 3, por 3 a la 5x por la derivada del exponente, que en este caso el exponente es la derivada de 5x. Ahora, ya sabemos que esta derivada obviamente va a ser igual a 5, porque este 5 lo sacamos y nos queda solo la derivada de x. Entonces, al final, esto de acá va a ser igual a 5 veces logaritmo natural de 3, por la fórmula, ¿cierto? Por 3 a la 5x. Entonces, nos da exactamente lo mismo, pero vemos que en este caso el proceso es un tanto distinto. Ahora, yo no era muy partidario de aprenderme esta fórmula, entonces, como no me la aprendía, a veces se me olvidaba, entonces yo lo prefería hacer por este otro método, que también funciona y como vemos nos da el mismo resultado. Entonces, yo les aconsejaría pues manejar las dos cosas. En caso de que la fórmula se les olvide o no estén muy seguros, pues aplicar esta otra opción que nosotros tenemos y ese sería pues el consejo que les estaría dando para resolver este problema en caso de que se les olvide la fórmula. Por ejemplo, ya si Dios quiere, primeramente salimos de esta pandemia y llegan a cálculo 2, probablemente necesiten hacer esto cuando miren derivadas parciales, porque en el cálculo 2 se miran derivadas parciales, entonces probablemente necesiten hacer esto y no tengan las fórmulas, entonces pues ya ustedes tienen una forma alternativa de deducirla sin necesidad de aprendérsela. Bueno chicos, hasta aquí llegaríamos por el día de hoy.